Compartir, ocultar. Bueno, ya un poquito tenían en el video que les dejé. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta con ese video? ¿Están escribiendo en el chat y no lo estoy mirando? No. Yo prefiero cerrar el chat para compartir mejor la pantalla. Pero bueno. Continúo entonces. Bueno, así como la idea primitiva de medir longitudes es tomar una regla, una unidad, digamos, y reiterarla varias veces, cubriendo lo que uno quiere medir con esa unidad o dividiendo la unidad si lo que uno quiere medir es más chiquito y tomando porciones de la unidad, ¿sí? De todas maneras, ya con, por ejemplo, la aparición de la diagonal del cuadrado respecto del lado, ¿sí? Ya tenemos un problema con longitudes y con los números irracionales. O sea, los griegos pensaron que para medir longitudes alcanzaba con los números racionales, pero aplicando el teorema de Pitágoras, ellos mismos se dieron cuenta que la diagonal y el lado del cuadrado no se podían expresar los dos en términos de la misma unidad. La palabra son magnitudes inconmensurables y lo que trae como consecuencia es que se necesitan los números irracionales también para medir. El tema con medir y números irracionales es que el procedimiento de medir una longitud usando un palito que uno lo repite varias veces conlleva, en primer lugar, un error. Ese procedimiento, entonces, no justificaría por sí solo la necesidad de los números irracionales, porque como hay un cierto error, alcanza con medir con 2 decimales, con 3 decimales o con cierta precisión que uno quiera, y no se llega a necesitar trabajar con números irracionales mediante el procedimiento práctico de reiterar la unidad. Entonces, los números irracionales surgen como una necesidad completamente teórica por aplicación del teorema de Pitágoras. Ahora, cuando vamos a área, es como que hay dos procedimientos. Un procedimiento mediante cálculo que permite mediciones exactas y un procedimiento práctico en el cual se reitera la unidad tantas veces y que ese no trae como necesidad crear a los números irracionales, ¿sí? Entonces, lo mismo viene a pasar con el área, ¿sí? Justamente raíz de 2 puede aparecer también como un problema de área cuando uno quiere buscar dos cuadrados donde uno tenga área doble del otro, ¿sí? Entonces, en ese problema también aparece raíz de 2 y el otro problema en el cual aparece un número irracional y que está relacionado con los griegos es duplicar el cubo. O sea, dado un cubo, tratar de conseguir un cubo que tenga volumen doble del original. Y eso lleva a tratar de encontrar el número raíz cúbico de 2, que tampoco es un número racional, ¿sí? Entonces acá, cuando nos metemos en medida, necesitamos sí o sí de los números reales, porque los números reales contienen a los irracionales. Y cuando queremos hacer cálculos exactos, vamos a estar necesitando entonces de trabajar con números irracionales. Pero mientras
nuestros procedimientos sean físicamente hechos, digamos, de repetir la unidad, que es un palito, para calcular la longitud de otra cosa que es recta, y por ejemplo no nos metamos a tratar de medir con un palito una circunferencia, porque eso también nos trae problemas. Entonces, realmente el error que se produce por medir de manera práctica, reiterando la unidad, siempre se va a poder resolver con números racionales. Entonces, los problemas de medida que requieren de números irracionales son los de medida exacta, que surgen por hacer algún tipo de cuentas, como el teorema de Pitágoras, cuando necesitamos medir la diagonal en función del lado del cuadrado, o raíz cuadrada de 2 cuando necesitamos duplicar el área de un cuadrado, o raíz cúbica de 2 cuando necesitamos duplicar la medida de un cubo en cuanto a volumen, ¿no? Entonces, tenemos como dos aspectos de la medida, y esos dos aspectos hay que recogerlos de alguna manera teórica, y eso es lo que vamos a hacer también ahora con área, ¿sí? Entonces, el procedimiento práctico para medir área es también tomar una unidad de área, que es un cuadradito de área 1, y tratar de cubrir con ese cuadradito la superficie que estamos tratando de mirar, ¿sí? Entonces, puede haber problemas. Primero y principal, que por ahí es imposible cubrir con cuadraditos si queremos medir el área de un círculo, por ejemplo, ¿no? Entonces, inmediatamente, por más que queramos, desde el punto de vista práctico, sacar alguna conclusión cubriendo con la unidad de área, en la teoría muy rápidamente vamos a necesitar y requerir de los números irracionales, que solamente los tenemos si usamos el axioma de continuidad. Ahí estoy viendo el parcial, pero... Bueno, entonces, veamos un poquito cómo trabajamos con lo de área, y vamos a ver enseguida también que prontamente vamos a irnos a la teoría y a necesitar a los números irracionales, aunque en la práctica pudiéramos dar una medida aproximada de las cosas sin hacer tanto barullo, ¿no? Entonces, no sé por qué. Ahí está. Ahí tenemos. Para medir área necesitamos tener una región del plano que se pueda dividir en subregiones de manera que no se superpongan más que en la frontera, ¿sí? Y que además, entonces en ese caso vamos a poder decir que la figura esa se descompone en una cantidad de figuras más pequeñas, ¿sí? Esta descomposición no tiene por qué ser única, como muestra este dibujito que está unas páginas más abajo, donde el mismo triángulo lo estamos dividiendo en la figura 1 y en la figura 2, pero después la figura 2 la partimos en 3. Y obviamente que los cortes que se pueden hacer en el original, en el triángulo original, son infinitos, ¿no? Se pueden cortar de distintas maneras. Lo importante es que una misma figura, no importa cómo la haya descompuesto, siempre tiene la misma área. Entonces eso hay que recogerlo en algún tipo de teorema, que es el que aparece acá, ¿sí? Entonces, en principio, la primera definición no está midiendo, solamente está contando la descomposición de una figura en figuras componentes, que podemos decir que la figura original es la suma de esas figuras. ¿Qué condición tienen que cumplir esas figuras?
todas juntas tienen que dar la figura original. Y dos figuras solamente pueden coincidir en las fronteras. Por eso acá está el signito el cerito ese arriba, que significa el interior de la figura, ¿sí? Voy a deshacer eso. Ahí está. Entonces, para que le quede a ver, ¿dónde lo puedo poner? Acá. F con cerito significa interior. ¿Sí? Bien, entonces vamos a mirar un poquito qué decimos en el teorema. Tenemos entonces ahora un segmento unidad, ¿sí? Que vamos a considerar como medida de longitud, o sea que su medida vale 1, ¿sí? Entonces, 1 es el número real que se corresponde con la medida del segmento que estamos usando. Para decirlo bien de manera física, deberíamos poner una unidad, ¿sí? Pero teniendo esta unidad que mide 1, decimos que dos figuras congruentes van a tener la misma área. Bastante obvio, ¿no? Y que si una figura se puede descomponer en otras dos en las condiciones de... Por eso estaba la definición de suma antes que este teorema, ¿sí? Porque las condiciones son que la suma de todas estas partes es todo F y que solamente se superponen en las fronteras, ¿sí? Y, bueno, ¿cómo pasamos a área ahora? Porque el cuadradito que tiene como unidad el U cuya medida vale 1 lineal, tiene medida 1 de área, ¿sí? O sea, en realidad U estaría midiendo 1, pero unidades normales, ¿sí? En cambio, C, que es un cuadradito, estaría midiendo una unidad cuadrada. O sea, ¿está bien? Entonces, lo que estamos viendo es que estamos midiendo cosas distintas cuando medimos longitudes que cuando medimos áreas. ¿De acuerdo? Así que entonces avancemos. Avancemos y veamos que esta demostración no la vamos a dar porque es una demostración que tiene que ver con justamente utilizar cuestiones de cálculo, no de geometría. Pero es una demostración que está bien hecha, pero por fuera del ámbito de la geometría euclidiana. ¿De acuerdo? Entonces, vayamos a cómo hacemos para usar todas estas cosas que tenemos en la práctica, digamos. Entonces, lo que vamos a ver es cómo medir el área de un rectángulo, ¿sí? Y cómo vamos a medir el área de un rectángulo en función de la unidad de longitud que teníamos, que valía 1, y la unidad de área que teníamos, que valía una unidad cuadrada, ¿sí? Entonces, ahora tenemos un rectángulo ABCD, la medida de sus lados la vamos a conseguir midiendo longitudes usando la unidad U, ¿sí? Y el teorema lo que nos dice es que la medida de este rectángulo es base por altura en la práctica, ¿sí? Donde R es la medida del lado AB y S es la medida del lado AD, ¿sí? Entonces, la demostración pasa por mirar qué pasa, son tres pasos.
Un primer paso en el que estamos mirando qué pasa si R y S son naturales. Un segundo paso donde R y S son racionales y un tercer paso que requiere del paso al límite y donde R y S son números reales cualesquiera, ¿sí? O sea, el tercer paso incluiría los dos anteriores, el segundo incluiría el uno, pero la idea de la demostración es mucho más, además de que se requiere tener a los racionales para lograr el tercer paso, también es necesario ver el caso de que sean R y S naturales para entender mejor qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo tengo un rectangulito donde me estuvieran entrando cuadraditos, perdonen el dibujo, ¿no? Cuadraditos de lado 1, de este lado me entran 2 y de este lado me entran 4, ahí veo bien que la superficie termina siendo que tengo 8 cuadraditos. ¿Se ve? Entonces, ¿sí? No. Ah, está bien. No, con la manito vas bajando. La manito abajo. No, perfecto. Estamos aprendiendo todo, Bárbara, así que me encanta tu interrupción. No hay problema. Sí, no, encontraste una solución, pero no era la mejor. La manito te permite ir bajando. Pero yo pensé que veían lo que yo estaba transmitiendo y no. Porque esto va a quedar, lo que yo transmito va a quedar grabado. Bueno, fuera de la interrupción, que estuvo muy bien, eh, fíjate el dibujito ahora, Bárbara, entonces, si lo estamos resolviendo con números naturales, es cierto que coincide que si nuestro lado altura mide 2 y nuestro lado base mide 4, nos entran 8 cuadraditos del lado 1 en nuestro rectángulo original. Esto pasa, por ejemplo, cuando quisiéramos medir una plancha de ravioles, por ejemplo, ¿no? Si queremos saber cuántos ravioles hay, contamos que hay 6 de un lado y 8 del otro, entonces decimos trae 48 ravioles, ¿de acuerdo? Este procedimiento práctico se traslada también a los números racionales y ahí es donde pasamos a mirar ya la demostración del teorema, porque esto que les conté yo como principio no aparece en la demostración del teorema, porque no hace falta demostrarlo una vez que dijimos que son racionales, porque este sería un caso particular de racionales. Entonces, ¿cómo hacemos? Nos dan nuestro rectángulo que mide P sobre Q de un lado, ¿sí? Y P sobre Q de un lado y M sobre N del otro, creo, ¿no? No estoy viendo el dibujito, tendría que yo también cambiarlo para acá. Está bien. P sobre Q de este lado y M sobre N de este lado. Entonces lo que miramos es que si S vale P sobre Q, tenemos P veces 1 sobre Q. Y si R vale M sobre N, tenemos M veces 1 sobre N. ¿Sí? Entonces nos podemos conseguir un rectangulito que mide 1 sobre Q de altura y 1 sobre N de lado, que cabe una cantidad entera de veces en la base y una cantidad entera de veces en la altura. ¿Cuántas veces cabe en la base? M veces. Esa es la cantidad entera de veces que cabe el rectangulito cuyo lado es 1 sobre n, pero del rectangulito original. O sea, lo que hicimos fue partir al rectangulito original, que vale 1, en 2 partes acá, por ejemplo, y 4 partes acá. ¿Se entiende? Entonces, este que estamos mirando acá
es uno de estos. Pero esto, yo escribí acá 1 y 4 y en realidad es 4 veces un cuarto y 2 veces un medio. ¿Se entiende? Porque este vale, como medida, vale 1. Está bien que caben 2, pero cada uno vale un medio. ¿De acuerdo? Entonces, lo que podemos ver es que aplicando el teorema de las áreas, habiendo calculado todos estos rectangulitos que son m por n, porque tenemos m en la base y n en la altura. Entonces, y todos tienen la misma área. Entonces, me equivoqué, perdón, m por p era, porque n era el denominador de esta. Entonces, tenemos m por p rectangulitos todos de la misma área. ¿Y cuánto vale el área de este rectangulito chiquitito? Como cabe este rectangulito chiquitito n por p veces en la unidad, su valor es 1 sobre m por p. ¿Se ve? O sea, el cuadradito le entran n por q veces los rectangulitos chiquitos. Entonces, hacemos la cuenta de que teníamos m por p, acá les señalo así, teníamos m por p veces el área de ¿cuántos rectangulitos? N por q rectangulitos. Pero, no, m por p rectangulitos, pero que miden 1 sobre n por q. Entonces, logramos lo que necesitábamos, que era multiplicar el racional m sobre n por el racional p sobre q. Y acá lo que estuvimos haciendo fue distributiva, ¿no? Porque de este renglón a este, lo que estamos haciendo es juntando m y n y juntando p y q. Entonces estamos usando las propiedades de los números reales para poder hacer esta demostración, ¿sí? Pasemos a... ¿Más o menos entendió? Debe ser tu internet porque yo estoy igual. Después podés ver la grabación. Pero lo que... Volvamos para atrás, vuelvo para atrás al dibujito para ver si... Ah, pero ¿por qué? ¿Ahí me escuchan? Uy, entonces no escucharon nada de todo lo que dije recién. Si vuelven a ver la grabación la van a ver, pero no es la idea. Ahí les cuento de nuevo. Miren, entonces miremos sobre el dibujito del rectangulito, ¿sí? Teníamos este rectangulito chiquitito que mide 1 sobre q y 1 sobre n, cabe m por p veces en el rectángulo grande, ¿sí? Pero cuando lo vamos a encontrar qué área tiene este rectangulito, ¿sí? Ese rectangulito entra n por q veces en la unidad. Por lo tanto, va a ser 1 sobre n por q su medida, porque al multiplicarlo por n por q veces que entra, me da el 1 que necesito. ¿De acuerdo? Entonces, tengo n por q rectangulitos que caben en el cuadrado del lado 1. Por lo tanto, miden n sobre q. No, perdón. 1 sobre n sobre q. O 1 sobre paréntesis n por q, mejor dicho. ¿Se entiende? Bueno, eso está todo bien explicadito acá en la cosa, pero una vez que nos dimos cuenta de que cada uno de esos rectangulitos mide n sobre q, lo reemplazamos acá, ¿sí? Y nos aparecen m por p dividido n por q, ¿sí? Y ahora, usando
La distributiva de números reales, porque todo M, P, N y Q son números reales, lo puedo acomodar poniendo M sobre N y P sobre Q. ¿Está bien? Ahora vamos a pasar al caso al límite, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace el paso al límite? Nuestros números medida de el rectángulo son R y S, pero ahora son números que pueden ser irracionales. Entonces, ¿cómo se trabaja con los números irracionales? Se los aproxima por racionales. Entonces, lo que hice antes, ¿sí? Lo tengo que hacer, construirme una sucesión de manera que los rectangulitos que van por adentro se vayan acercando al rectangulito que está por afuera. ¿De acuerdo? Entonces, y también va a haber una sucesión de rectángulos con medidas racionales que se vayan acercando al rectángulo objetivo, ¿sí? O sea, vengo con una sucesión con rectángulos por adentro y vengo con otra sucesión con rectángulos por afuera. Cada una de los que están en la sucesión del rectángulo por adentro van a ser siempre, las medidas de las áreas de estos rectángulos van a ser siempre más chicas que el rectángulo que quiero medir. Y con los rectángulos que esté acercándome desde afuera, van a tener siempre medidas más grandes que el rectángulo que necesito. Entonces, se me aparecen dos sucesiones. Una sucesión que acota por debajo y una sucesión de cotas por encima, ¿sí? Que lo que tienen es que son todas números racionales. Entonces, las medidas estas de los que van por afuera siempre van a ser, los R siempre va a ser mayor que los que vienen por adentro y menor que los que vienen por afuera. Pero el cálculo, o sea, la existencia del límite que nos provee el cálculo y que la heredamos en geometría gracias al axioma de continuidad, porque identificamos puntos con números, van a permitir construir esta cuestión que está acá, ¿sí? De que la medida del rectángulo que yo quiero medir tiene alguna sucesión de racionales que le va siempre como cota inferior, pero que es creciente, ¿sí? Y siempre acotada por esta otra, que son cotas superiores, y que además esta otra sucesión es siempre decreciente. Eso es lo que en cálculo se llama intervalos encajados, ¿sí? O sea, es como que voy haciendo en R con las medidas, ¿sí? Voy acercándome a una medida y a la otra por cada uno de los lados. Pero la sucesión de abajo me sirve para ver que la sucesión de arriba está acotada inferiormente. Entonces, una sucesión acotada decreciente, porque cada término va a ser más chico que el anterior, y acotada inferiormente, tiene límite. Una sucesión creciente y acotada superiormente tiene límite. ¿Cuál es el límite? Justo el que yo necesito como medida de mi rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces, tomando límites, el límite superior de la sucesión que está por debajo es igual al límite de la sucesión que está por encima. Entonces, como esto es todo menor o igual, el área de mi rectángulo es R por S. Porque
resulta estar entre los límites de las dos sucesiones que son iguales. Por lo tanto, es igual a cualquiera de los límites de esas sucesiones. ¿De acuerdo? Pero acá estamos usando nociones de cálculo. Entonces, eso es gracias a que tenemos el axioma de continuidad. ¿Sí? Bueno, entonces, primer corolario. Ahora queremos sacarle la medida a un paralelogramo. ¿Sí? Entonces, ahí sí nos viene a ayudar de nuevo la geometría euclidiana, porque nuestro paralelogramo podemos trazarle una altura, pero no son siempre los casos, ¿eh? Hay dos casos. En este primer caso, donde el paralelogramo quedó apoyado sobre su base mayor, lo que vemos es que esta pieza la podemos recortar y el paralelogramo entonces va a ser la suma de dos piezas así, ¿sí? De esta pieza que recorto más esta que queda acá. Voy a deshacer para no emborronar el dibujo. Pero ¿qué notamos? Que si esta pieza que la sacamos de acá y la ponemos acá, lo que logramos fue una figura equivalente en área, no ya congruente, pero sí equivalente en área, porque el paralelogramo original era la suma de la pieza 1 y la pieza 2. Y el rectángulo que estoy formando acá como un rompecabezas, no es la misma pieza que antes, pero juntada si quieren, pero si no es congruente. Entonces, el área del rectángulo que formo con 1' y 2 es igual al área del rectángulo que formo con 1 y 2. Por lo tanto, es cierto entonces el teorema que dice que el área del paralelogramo también la puedo calcular haciendo base por altura. ¿Sí? Bien, pero hay un caso 2 porque nos podría pasar esto feo. ¿Qué pasa con esto feo? Que ya las piecitas en las cuales estoy descomponiendo no son tan iguales, ¿no? Pero fíjense que no pasa nada porque lo que está pasando acá es que si trazo este segmento paralelo a la base por el punto E, ¿sí? Resulta que este y este son congruentes, ¿sí? Y este paralelogramo, que lo voy a hacer el signito así, y este rectángulo, tienen la misma área, porque este pedacito de acá se lo saco a los dos trapecios estos, digamos. A ver si puedo cambiar de color. Sí. O sea, fíjense que acá hay un trapecio formado así, entre el paralelogramo y eso que sobra, y acá hay otro trapecio formado por el rectángulo y esto que sobra, y entonces esto que sobra para los dos, y las áreas del paralelogramo y el rectángulo son iguales. ¿Sí? Fíjense que yo recién dije iguales y me saltó en la mente la palabra congruentes, pero no. Acá estoy hablando de números que son iguales. Las áreas son iguales. Las figuras ni siquiera son iguales, son equivalentes. Cuando dos figuras tienen la misma área, se dice que son figuras equivalentes. Bien, corolario 2, área del triángulo. Se hace en base al área del paralelogramo, dividiéndola por 2, usando que cualquier triángulo se duplica a un paralelogramo usando una simetría central respecto de cualquiera de sus lados. Lo que es interesante demostrar, y que lo pueden leer, es que es cualquiera de los tres lados, da lo mismo, o sea, el área no va a cambiar por duplicar el triángulo respecto de este lado, o respecto de este lado, o respecto de este lado.
el base, o sea, que el área del triángulo tampoco es problema si base por altura tomo como base el lado AB o como base el lado BC o como base el lado CA. Da lo mismo cuál de los tres lados tome como base y su altura respectiva, porque, bueno, eso hay que demostrarlo, pero lo miran ustedes de cómo se hace en el corolario 3, ¿de acuerdo? Área del trapecio, similar a lo que hicimos haciendo una simetría central. Ahora sí, para el trapecio necesitamos que sea por uno de los lados desiguales, ¿no? Para convertirlo en un paralelogramo. O sea, la simetría central que buscamos, la buscamos haciendo simetría central por alguno de los dos lados que no sea paralelo. Acá estaba el teorema que les comentaba recién, de que el área del triángulo no depende del lado y del ángulo que uno esté usando, del lado y de la base que uno esté usando. Otro corolario, tampoco depende el área de si usamos en el paralelogramo, podemos usar como base cualquiera y como altura cualquiera otra, que va a dar lo mismo, y eso está muy bien porque si no estaríamos en problemas. Y bueno, acá ya pasamos a otro tema. ¿Cómo hacer conversión de unidades midiendo áreas? ¿Sí? Y acá este teorema sí ya es necesario usar el axioma de continuidad como hicimos para hacer la conversión de unidades cuando estábamos trabajando con longitudes. Acá lo que vemos es que entonces la conversión con unidades de área, ¿sí? Lo que se requiere es medir el área del cuadradito unidad, y por eso aparece una conversión con un término cuadrático, ¿sí? Porque justamente las longitudes crecen de manera lineal, pero las áreas crecen de manera cuadrática. Entonces, cuando uno tiene que hacer conversión de unidades de manera cuadrática, tiene que usar, para hacer esa conversión, la constante de proporcionalidad es la constante lineal, pero elevada al cuadrado. ¿Ok? Entonces, de esa manera se hace la conversión de unidades. No sé si ustedes recuerdan cuando en primaria o secundaria les hacían hacer conversión de unidades de kilómetros cuadrados a hectómetros cuadrados, por ejemplo, las maestras siempre decían, acuérdense de duplicar la cantidad de ceros, y de duplicar la cantidad de lugares, porque no es porque sea un invento, ni ni un consejo al azar, sino que justamente es por esto, porque gracias a que usamos el sistema métrico decimal y las unidades están hechas de 10 en 10, los cuadrados crecen de 100 en 100 y los cubos crecen de 1000 en 1000. Entonces, de 10 a 100 hay que duplicar la cantidad de ceros y de 10 a 1000 hay que triplicar la cantidad de ceros. Entonces, esas conversiones de unidades que se hacían como recetitas tienen su validez en cuanto a esta cuestión de que las longitudes, si uno duplica longitudes, el resultado se duplica, pero si uno duplica áreas, el resultado se cuadriplica, y si uno duplica volúmenes, el resultado se octuplica, ¿sí? O sea, se eleva al cubo. Entonces, el cubo de 2 en el caso de duplicar, ¿no? Entonces, por eso es esa receta que se daba de correr 2 lugares cuando se hacía conversión de unidades de área y de correr 3 lugares cuando se hacía conversión de unidades en volumen. Vamos para arriba. Y bueno, ese teorema lo que tiene de interesante es que, bueno, hay que usar lo que vimos antes, ¿no? De
de cómo se miden áreas y de que la medida del área funciona tiene estas características de que la unión de todas las figuras en que descompongo me dan en total, que si figuras son congruentes, entonces tienen la misma área y entonces funciona todo bien. Acá este otro teorema tiene que ver con esta cuestión de la semejanza, porque justamente lo que está pasando cuando uno busca el área entre figuras semejantes es que aparece la razón de semejanza o de homotesia, pero al cuadrado, ¿sí? Entonces hay que tener un poco de cuidado porque es importante ver que cuando hacemos la homotética nos aparece una K por el teorema anterior y la otra K por la homotesia. Entonces aparecen K por K, que es K cuadrado. Bueno, ya estamos más o menos en hora, pero podemos ver lo del área del círculo un poquitito mirando que para calcular el área del círculo, a ver cómo se hace, quiero llevar esto acá y agrandarlo, ahí, pero no me sale muy círculo, me parece que con Shift, a ver, ahí está. Si quiero calcular el área del círculo, ¿y dónde me apareció? Se me fue. Quiero el círculo y lo quiero ahí. Listo. Me voy a otra cosa. Ahí me quedó. Bien. Acá la idea es entonces que el área del círculo la calculo como hicimos con la longitud que voy metiendo adentro del círculo polígonos cada vez más cercanos polígonos cada vez más cercanos al borde del círculo, ¿no? Pero hay como formas de justificar, no de demostrar, sino de justificar visualmente que el área del círculo es pi por radio al cuadrado, mucho más bonitas que hacer todo el cuenterío que se necesita para calcular las áreas de esa manera, ¿sí? Entonces, fíjense que si tengo un círculo, una cosa que puedo hacer, uy, ¿dónde se me fue? Eso, acá. Me dibujó todos los círculos. Bueno. Ahí está. Fíjense que si yo agarro la circunferencia, que ya le calculé la longitud, ¿no? La longitud de la circunferencia ya sabíamos que era pi por diámetro o 2pi por r, ¿de acuerdo? Esta ya la calculamos en el video de la clase pasada que tenían que mirar. Ahora estamos buscando área. Ahora fíjense, si estas porciones de pizza las acomodo así, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, me está faltando una, 8, ¿sí? Veo que el área de la circunferencia se acomoda bastante. Estas tienen que ser todas piezas iguales y todas esas cosas que tienen que ser, ¿sí? Pero se acomoda bastante a poner esas 8 porciones congruentes. De esta manera se aproxima bastante a tener un paralelogramo, ¿sí? Por lo tanto, si en vez de tener 8 porciones tengo 16, si en vez de tener 16 tengo 32, si en vez de 32 y así, o sea, cada vez n tendiendo a infinito, lo que va a pasar es que la base de este paralelogramo va a medir la mitad de la circunferencia, ¿no? O sea, la base va a medir pi por r.
¿sí? El límite va a ir a la media longitud de la circunferencia, ¿sí? ¿Y las alturas a qué van? ¿Qué son? Son constantes. Si este fuera bien el centro, estos son todos radios, ¿no? O sea que este lado sería el que sería radio, pero si yo cada vez achico más, lo que se va convirtiendo en radio es esta altura. Entonces también la altura esta tiende al radio. Entonces, si ahora junto todas estas cosas y hago en el límite el área del paralelogramo, ahí obtengo pi por radio al cuadrado, que es el área de la circunferencia. Y esto es mucho más bonito de explicarle, se entiende bastante con chicos chiquititos, se puede hacer recortando circunferencias y acomodándolas para ver que cada vez tengo un mejor paralelogramo. Y entonces la justificación de que el área del círculo es pi por radio al cuadrado es mucho más fácil que calcular los límites que estaban puestos en el libro, que necesitamos hacer un montón de cuenterío para poder hacer eso. Esta es una forma de convencer mucho más rápido y que también se puede transformar en una buena demostración, no solo una cuestión visual. Bien, por hoy voy a cortar el video y si tienen preguntas o algo me avisan.